Como bien dijo el hermano, hoy voy a predicar Isaías en el capítulo 42, versos del 1 al 9. El texto ya ha sido leído, así que yo quiero sencillamente explicar el contexto en el que el profeta Isaías predicó y conforme vaya avanzando poder llegar al texto para poder explicarlo. No necesariamente todos los pasajes que vaya a citar los vamos a explicar detalladamente, solamente mi objetivo es principalmente describir lo que Isaías estaba viviendo en su tiempo para entonces poder entender y pasar hacia nuestro pasaje. Entonces, Isaías comenzó su ministerio alrededor del año 740 a.C. y unos 50 años antes, es decir, más o menos en el 790, comienza el reinado de Usías, también conocido como Azarías. Tanto el libro de Reyes como Crónicas nos dicen que Usías comenzó a reinar a la edad de 16 años, y el reinado de Usías fue un tiempo de prosperidad material para Judá, pero sin embargo, con todo esto, Usías no fue capaz de conducir a Jerusalén hacia la gloria que disfrutó durante el tiempo en que gobernaron David y Salomón hasta antes de la decadencia, porque el pueblo todavía quemaba incienso en lugares altos y adoraba a los ídolos. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, se nos dice que Usías edificó Elot, que era una ciudad portuaria en donde el rey Salomón construyó barcos. Esto le permitió a Judá ser una potencia con acceso al mar Mediterráneo y el mar Rojo. Y allí se reconstruyó un puerto para recibir y transportar los productos que iban hacia Judá, Israel, Siria, Fenicia y también otros lugares, y se comercializaba con esos productos. Usías fue un líder que ganó batallas contra sus enemigos y también reforzó los muros de Jerusalén. Destruyó las murallas de algunas de las ciudades filisteas más importantes y luchó contra los árabes, los meunitas y los amonitas. También Usías edificó puestos militares y abrió cisternas en el desierto del Negev, y esto hizo posible que se levantaran y se asentaran poblaciones alrededor. Dice el mismo capítulo de Crónicas, el capítulo 26, que Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Estas cosas describen a un rey que buscaba ante todo agradar al Señor, pero lamentablemente es cierto también que la vida de Usías no tuvo un buen final. Él es impopularmente conocido como el rey leproso, porque una vez que Usías se hizo poderoso, a renglón seguido, fíjense que el cronista nos dice que más, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Quemar incienso en el altar era una función exclusiva para los sacerdotes, y ellos estaban a cargo de llevar la adoración en el templo. Ellos eran quienes representaban al pueblo para el perdón de pecados mediante las ofrendas y los sacrificios, y el orgullo de Usías hizo que él quisiera tomar este lugar. Y el Señor entonces lo hirió con lepra y lo inhabilitó de su posición como rey de Judá. Una vez que Usías muere, Isaías recibe una visión en el templo en donde ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, cuyas faldas llenaban el templo. Y allí Isaías recibe una comisión por parte de Dios con estas palabras: engruesa el corazón de este pueblo
y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En otras palabras, Uzías fue comisionado para predicar un mensaje de juicio. Israel no se arrepentiría y no escucharía el mensaje de Isaías, y por lo tanto, la predicación y el mensaje de Isaías no haría otra cosa más que distanciar a la nación de Dios. Sabemos que al mismo tiempo el mensaje de Isaías podría prever el camino hacia el cautiverio por parte de Asiria para el pueblo o para el reino de Israel. Entonces, el cautiverio era el juicio que dictaminó Dios y era el instrumento que Dios utilizaría para purificar a la nación y para que de ella saliera un remanente que se volviera de los ídolos a Dios. En Isaías, capítulo 10, encontramos el siguiente oráculo del profeta. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré con una nación pérfida, y sobre el pueblo de ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no pensará así, ni su corazón lo imagine de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Luego el verso 12 del capítulo 10 agrega: pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el furor de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Como dije anteriormente, Asiria sería el instrumento de castigo y de disciplina particularmente para el reino del norte, Israel. Una señal de que eso ocurriría dentro de no mucho tiempo es el nombre que el propio Isaías le da a uno de sus hijos, Maher Salal Asbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Esto porque Dios le dijo a Isaías que antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Ahora, muchas cosas importantes pasaron durante ese largo periodo. Fue un tiempo de mucha turbulencia, pero hay cosas que pudieran sintetizar bien la decadencia moral por la que estaba pasando la nación. Primeramente, en el reino del norte. Vamos un momento al capítulo 15 del segundo libro de Reyes, y allí quiero que pongan atención en el hecho de que el monarca de Israel, no importa quién fuera, siempre hacía lo malo ante los ojos de Jehová. De hecho, eso es lo que el autor quiere que pongamos especial atención al repetir una y otra vez esta frase: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam. Recordemos que Jeroboam era el primer rey del reino de Israel, y tras la muerte de Salomón, Jeroboam lideró 10 tribus en una sublevación contra la casa de David, y el pueblo lo coronó como un rey en lugar de Roboam, que era el heredero legítimo del trono. Fue entonces cuando comenzó lo que conocemos como el reino dividido. Jeroboam llegó a ser un ejemplo de todo lo que un rey no debe ser, un ejemplo de tiranía y de maldad. Y ese fue el ejemplo que siguieron la mayoría de sus sucesores. Si ustedes observan en el libro de Reyes, en el capítulo 15, veremos que en primer lugar se nombra a Azarías, o Uzías, como bien había dicho anteriormente. Y ese es el rey que el autor toma como un punto de referencia para describir lo que estaba ocurriendo paralelamente en el reino del norte, en Israel. Por ejemplo, se dice que en el año 38 de Azarías, allí en el versículo 9, reinó Zacarías en Israel. Y fíjense que hizo lo malo ante los ojos de Jehová
como habían hecho sus padres, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahora, estando Zacarías ya en el trono, luego se levantó Salum y mató a Zacarías y reinó en su lugar. El reinado de Salum, como dice allí más adelante, duraría solamente un mes porque Manahem también se levantaría y mataría a Salum para tomar su lugar. Entonces vemos que tienes a Salum matando a Zacarías para sentarse en el trono y luego se levanta Manahem matando a Salum con las mismas aspiraciones. Luego, en el verso 17, en el año 39 de Azarías, comenzó a reinar Manahem e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Después de Manahem, el trono lo heredaría su hijo Pecaía, en el año 50 de Azarías. Y también se dice de Pecaía que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Mientras reinó Pecaía, el capitán del ejército era Remalías, y el hijo de Remalías se llamaba Peca. Y Peca se dice allí que hizo una conspiración, que en hebreo conlleva, esta palabra conlleva una idea de confabulación. Entonces Peca se confabuló, probablemente ayudado por su padre, para matar a Pecaía y tomar nuevamente el poder. Entonces Peca mata a Pecaía y comienza a reinar en el año 52 del rey Azarías. Y adivinen qué. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Finalmente, el último rey de Israel sería Oseas, que conspiró contra Peca, tal como él también lo había hecho contra Pecaía, y lo mató y reinó en su lugar. Ya para ese entonces, en la tribu del sur reinaba Acaz, que era el nieto de Azarías. De Oseas se nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero no dice que no se haya apartado de los pecados de Jeroboam. Ahora quiero que vayamos allí en el capítulo 17, en el mismo libro de Segundo de Reyes, en donde se describe el fin del reinado del rey Oseas y el posterior cautiverio de parte de Asiria. Dice que en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó a la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y esta es la razón, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces, si pudiéramos sumergirnos en la historia como un israelita que no puede ver más allá de lo que le muestran sus ojos, podríamos concluir que toda esta miseria tiene causas políticas y que la deportación decantó en medio de una crisis política. Pensaríamos que Asiria invadió Israel
y lo convirtió en su vasallo y le hizo pagar tributo, pero como el rey Oseas evadió el tributo e intentó hacer una alianza con Egipto para resistir y rebelarse contra Siria, entonces los asirios invadieron Israel y deportaron a sus habitantes. Pero si volvemos a nuestros días y observamos el contexto a la luz de las Escrituras, vemos que las razones de la deportación iban mucho más allá de una crisis política. Y esta estaba en el hecho de que los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios y anduvieron en los estatutos de las naciones paganas que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Entonces, de los últimos 6 reyes que reinaron Israel, tienes a 4 de ellos asesinados por sus sucesores. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y 5 de ellos no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Y a esto tenemos que sumar una lista de antecesores que, con algunas excepciones, no fueron mucho mejores que ellos. Ahora, ¿qué ocurre en el reino de Judá? Porque Isaías predicó a toda la nación y también a otras naciones extranjeras, pero ante todo Isaías era un profeta del reino de Judá. Para cuando el reino del norte es deportado, en Judá reinaba Acaz, que es el tercero de los 4 reyes que reinaron durante el ministerio de Isaías. Y aquí quiero ser un poco más breve. Usías, que ya lo había mencionado, es apodado como el rey leproso por el castigo que recibe en el periodo final de su reinado. Luego viene Jotam, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose porque aún hacía sacrificios a los ídolos y quemaba incienso en lugares altos. Luego a Jotam le sucede Acaz, que fue el más cruento de todos. Su periodo podría resumirse como el de alguien que participó de todo tipo de prácticas idólatras, y Acaz actuó desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Eso es lo que nos dice el segundo libro de Crónicas, allí en el capítulo 28. Acaz formó una alianza con Asiria contra el consejo de Isaías y también jugó un papel importante para que Asiria pudiera atacar a Israel. Para congraciarse con el rey asirio, Acaz se dispuso a su servicio como un rey vasallo y más tarde puso en el templo ídolos y altares paganos para ofrecer sacrificios a los dioses de Asiria. El último rey en la lista es Ezequías. Ezequías, con excepción de sus antecesores, limpia el templo, saca los ídolos y comienza una renovación en la nación, en donde posiblemente fue el tiempo en el que Isaías predicaría sus oráculos sobre el futuro de Israel. Entonces, hasta aquí podría retratar lo más rápido posible y lo más breve posible los tiempos en los que Isaías profetizó. Obviamente, estos tiempos no están exentos de ciertos periodos en donde se buscó enmendar el camino y agradar a Dios. Pero en general, al menos en los primeros 39 capítulos, es muy predominante el pecado y las advertencias que Isaías hace sobre el juicio por parte de Dios. De hecho, los primeros versículos del capítulo 1, si usted luego tiene tiempo para leerlos, se dará cuenta que eso representa muy bien esa sección, porque es allí donde el pueblo es descrito como un hombre moribundo, azotado por su pecado. Entonces, con todo esto, lo que quisiera dibujar en sus mentes, si es que pudiéramos recordar algo de todo esto, es un ambiente nacional donde existe inestabilidad, injusticia, una crisis política, insurrección, decadencia moral, idolatría, una religión superficial y vacía, y un liderazgo en general corrupto y tirano. Todo esto estaba hundiendo más y más a Israel, y en medio de eso Dios estaba levantando a sus profetas para que ellos se arrepintieran
o en el peor de los casos para advertirles acerca del juicio que Dios traería a la nación. Ahora, a partir del capítulo 40 de Isaías existe un cambio significativo en la narrativa. Isaías comienza a hablar de la esperanza, de la liberación y de la restauración de Israel. Aquí la potencia mundial ya no sería Siria, sino Babilonia. Y en el año 612, con la ayuda de los medos, los babilonios saquearon la capital de Asiria, cuyo poder venía en decadencia, y ya para el año 605 se convirtieron en el imperio predominante. Ese mismo año Babilonia sitia Jerusalén y se lleva el primer grupo de exiliados entre los que se encontraba Daniel. Y ya para el año 587 Judá caería ante los babilonios gobernados por el rey Nabucodonosor. La tradición nos cuenta que Isaías murió aserrado por el rey Manasés unos 100 o 120 años antes, y esto sumado a este nuevo contexto y las temáticas de esta segunda sección, ha hecho pensar a algunos que en realidad Isaías no es el autor de estos capítulos del 40 al 66, pero eso no es cierto. Ahora no me interesa refutar ese argumento, pero simplemente quiero limitarme a decir que Isaías es el autor de la totalidad del libro y de todas aquellas cosas futuras que pudo prever con gran precisión y detalle, lo hizo como el portavoz de Dios que Isaías era. El punto aquí es que no podemos entender la esperanza, la liberación y la restauración de la nación sin conocer la superficialidad, el juicio y la destrucción que a ésta le llevaría el cautiverio. Por eso es importante entender el libro como una unidad. Y por eso también mi esfuerzo en explicar el contexto en el que Isaías se desenvolvió como profeta, porque la primera audiencia que escuchó sus profecías futuras era una audiencia que guardaba cierta seguridad y certeza en que Dios jamás permitiría la destrucción de su pueblo, por muy grosero que fuera su pecado. Pero una vez que fueron deportados y ya estando bajo el cautiverio babilónico, en el capítulo 42, Jehová presenta a su siervo. Mucho se ha especulado sobre la identidad de esta persona y la discusión está en torno a si es Ciro, a si es Israel, a si es el propio Isaías o a si es Jesús. Entonces, leamos nuevamente el texto acerca de lo que se dice de este siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en ellas ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y aquí Jehová, hablando al siervo, dice: Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Fíjense que algunos especulan que el siervo de Jehová es el propio Israel. Y existe cierta lógica en este pensamiento, porque se dice más adelante que
Israel es el siervo de Jehová. En el verso 18, en donde dice, sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego, como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová? De forma tal que aquí se está representando en principio a la nación de Israel, pero debemos entender y preguntarnos cómo es que una persona o una nación con estas características podía darle vista a los ciegos. Aquí se presentan cosas demasiado singulares como para pensar que es un grupo de personas, y debemos entender que ante todo es una persona. De hecho, en Mateo capítulo 12, si pueden ir allí, en el versículo 15 en adelante, vemos que Mateo aplica este pasaje al propio Jesús. Dice que anteriormente allí en el versículo 9 que Jesús fue a la sinagoga, y luego de que Jesús cura a un hombre que tenía la mano seca, salió de allí y los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, a partir del verso 15 dice que Jesús, sabiendo esto, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria, a juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. De manera que a la luz de lo que nos enseña Mateo es explícito que el siervo de Jehová es Jesús. Y lo que quisiera decir respecto a este siervo que traería la luz a las naciones son básicamente tres cosas. Primero, que Jehová presenta al siervo que traería esta justicia a las naciones. En segundo lugar, Jehová describe al siervo que traería justicia a las naciones. Y en tercer lugar, Jehová comisiona al siervo que traería justicia a las naciones. Fíjense allí en el primer versículo que dice del capítulo 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. He aquí es otra manera de decir, miren, miren, y es una expresión que puede ser acompañada de cierto grado de asombro y sorpresa. Hay un claro contraste entre este siervo y los ídolos inertes a quienes las naciones paganas adoraban. Fíjense que en el párrafo anterior, el Dios vivo se burla de los dioses diciendo, allí en el verso 24, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestra prueba, dice el rey de Jacob, traigan, anúnciennos lo que ha de venir y díganos lo que ha pasado desde el principio y entonces pondremos nuestro corazón en ello. O al menos salgan algo bueno o malo para que tengamos de qué maravillarnos. Pero fíjense que dice, vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Lo que hace Dios es citar o traer a juicio a los ídolos y pedirles cuenta para que entonces ellos se den a conocer en su poder y sin embargo no son nada. Y en la parte final agrega que todos son vanidad en el verso 29 y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas.
A diferencia de ello, Jehová presenta a su siervo diciendo, he aquí mi siervo, que sabemos que es el Mesías y da por hecho que existe una relación entre ambos. Y aquí se mencionan 4 cosas con respecto a Dios y su Hijo Jesús. Dios lo sostiene, lo escoge, su alma tiene contentamiento en él y ha puesto su espíritu sobre él. Entonces, de estas 4 cosas, por una cuestión de tiempo y también prioridad, quisiera desarrollar solamente una que tiene que ver con que Jehová pondría su espíritu sobre su siervo Jesús. Dice el texto que él pondría su espíritu sobre él. Y esta era la razón por la que algunos creyeron que el siervo era el propio profeta Isaías, porque era el espíritu el que venía sobre los profetas y los llenaba de poder para predicar el mensaje de parte de Dios. Fíjense que la forma más rudimentaria quizás es la capacitación que el Espíritu da a los ancianos que acompañaron a Moisés allí en el libro de Números, donde Moisés reúne a 70 ancianos y los ubica alrededor del tabernáculo. Entonces, Jehová desciende en la nube, habla a Moisés y toma del Espíritu que estaba en él. Recordemos que Moisés también era un profeta, y pone del Espíritu en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, dice el texto que profetizaron. Otro ejemplo lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 10, donde Samuel envía a Saúl hasta un collado, después de ungirlo, y allí él se encuentra con un grupo de profetas, y estando con ellos el Espíritu de Jehová viene sobre Saúl con poder y profetiza junto con ellos. Un texto quizás más explícito en el Antiguo Testamento es el que habla de la capacitación que el Espíritu le da a Ezequiel, allí en Ezequiel capítulo 2, en donde el profeta recibe su llamado. Ezequiel dice, el Espíritu entró en mí, o vino sobre mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Todas estas cosas, hermanos, nos enseñan que, al menos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo actuaba sobre determinadas personas temporalmente para un servicio específico, y en este caso para un servicio profético. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo sabemos que el siervo que enviaría Jehová desempeñaría una labor profética? En otras palabras, ¿acaso existe algún mensaje que el siervo proclamaría como portavoz de Dios, dado que el Espíritu estaba sobre él? Fíjense que el pasaje de Isaías 42 no lo dice, y no lo dice explícita ni implícitamente, pero sí Isaías capítulo 61. En Isaías capítulo 61, allí, comenzando el capítulo, dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena nueva, de la buena voluntad de Jehová. Entonces aquí en Isaías 61 encontramos el mensaje del siervo y la capacitación del Espíritu que dota de poder al siervo para poder pregonar ese mensaje. Este pasaje y el de Isaías 42 son los que Lucas y Mateo aplican respectivamente al Señor Jesucristo. Ya he mencionado algo acerca de lo que hizo Mateo. Observemos ahora de lo que hace Lucas allí en el Nuevo Testamento con respecto a Isaías 61. Ahí en Lucas capítulo 4, en el Nuevo Testamento se nos dice que durante el bautismo de Jesús el Espíritu viene sobre su vida y lo llena de poder. Y en el capítulo 4, Lucas dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo,
volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Una vez que Jesús vence la tentación del diablo, el diablo se aparta de él por un tiempo y Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y se difunde su fama por la tierra y por todo alrededor. Y fíjense que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí podemos ver de nuevo una relación entre el poder que el Espíritu le daba a Jesús y el mensaje que éste enseñó como profeta, en este caso, entre las sinagogas de Capernaum. Y a partir del verso 16 de este mismo capítulo, Lucas nos dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cita el pasaje completo hasta decir: a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando Jesús aplica este pasaje a sí mismo, Lucas ya nos había anticipado que Jesús había estado en Galilea y que su fama se había difundido por toda la tierra alrededor. Eso hizo que muchos recibieran su interpretación del pasaje con cierto entusiasmo, pero rápidamente mostraron incredulidad, ya que si los tiempos de liberar a los cautivos habían llegado, entonces se tenía que dar por hecho que Jesús era el Mesías. Que Jesús era el Mesías y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero, ¿qué hicieron ellos? Mostraron incredulidad y creían que conocían la identidad de Jesús. Ellos se preguntaban: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de José, de Jacobo, de Judas y de Simón? El Evangelio de Marcos agrega estas preguntas diciendo: ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de lo que estaba enseñando Jesús. Por eso Jesús les dice: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Dando a entender que Nazaret tenía por derecho propio disfrutar de los milagros de Jesús, porque esta era su ciudad natal. Y esperaban que Jesús exhibiera su poder quizás de una manera mucho más ostentosa que en Capernaum. Pero como sea, ellos tenían una actitud equivocada frente a la persona que les estaba enseñando el pasaje y que les decía que estaban frente al Mesías. Este maltrato y deshonor es propio de los ciudadanos hacia los profetas que Dios levanta en su propia tierra. Eso es lo que dice el pasaje. Y es entonces cuando Jesús comienza a comparar sus tiempos, escribe un autor, con uno de los periodos menos espirituales en la historia de Israel. Y sugiere que los gentiles, que tanta aversión suscitaban entre los judíos, eran más dignos de recibir su ministerio que ellos. Esto obviamente irrita a la multitud a tal punto que intentan matar a Jesús. Ellos no entendían la manera en la que se manifestaría el Mesías y lo que estaba haciendo Jesús con su interpretación del pasaje de Isaías. Él estaba mostrando un periodo inaugural de gracia en donde la salvación comenzaría en Jerusalén e iría más allá de los límites de la nación. Alcanzaría a todo aquel que reciba el Evangelio sin distinción.
Y es a estos, a los pecadores, a quienes Isaías llama pobres, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos y oprimidos. Bien dice Darrell Bock en su comentario de Lucas que la tarea de Jesús va unida a su mensaje y este mensaje tiene unos receptores específicos que son los pobres. No puede negarse que por pobre se alude a quien vive en un ambiente de limitaciones sociales y económicas. Sin embargo, teniendo en cuenta el uso del término en el Antiguo Testamento y en Lucas, este no es el único sentido que tiene la palabra. El trasfondo veterotestamentario apunta a que los pobres eran pobres piadosos, eran afligidos. Estos son los humildes a quienes Dios exaltará y que, como los profetas, sufren por causa de Dios y son frecuentemente los primeros en reconocer lo mucho que le necesitan. Fin de la cita. Solo para complementar esa idea, yo pudiera decir que es cierto que Jesús vendría y que sanaría todo tipo de dolencias a los hombres, pero ante todo la necesidad común de todos los hombres era la salvación. Y Jesús traería la liberación de la esclavitud, de la muerte y del pecado, y es ese el imperio que vendría a derrocar mediante su propia muerte y sacrificio. Tal como él mismo lo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De forma tal que esta es la manera en la que Dios presenta a su Hijo, entre otras cosas como el siervo sobre quien estaría su espíritu, y que según Isaías 61 traería un mensaje de gracia que alcanzaría con justicia a las naciones. Esta última idea es necesario profundizarla, pero avancemos hacia el siguiente punto en donde se nos enseña que Jehová describe al siervo que traerá justicia a las naciones. Si nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cómo podemos reconocer al siervo escogido de Jehová, a quien Dios ha puesto su espíritu sobre él? Si Israel en ese tiempo no tenía el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy, era una pregunta legítima. Entonces, en los versículos 2 al 4, Jehová describe al siervo para que ellos pudieran reconocerle y dice lo siguiente: Él no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. Y no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Fíjense que los gritos y las voces que se hacen oír en las calles son propias de una escena en donde hay guerra. Los sonidos de las trompetas son una invitación a la violencia. Esta es la manera en la que no se manifestaría este siervo. No sería un hombre de guerra, ni tampoco sería un capitán del ejército. Y aunque era un rey, no descendería con ropas reales. El siervo no se manifestaría con ropas reales para dirigir a la nación y conquistar a sus enemigos. Eso era lo que hacían los monarcas antiguamente. Él lo que haría sería aparecer en la escena de una forma humilde y tranquila, sin ningún tipo de pomposidad. El texto dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Una caña cascada es un tallo de planta que es hueco y que ha sido golpeado, mientras que el pábilo que humea no es más que el fuego que se extiende entre las cenizas. Una versión mucho más funcional traduce el texto como: no le causará más daño a los que estén heridos ni acabará de matar a los que estén agonizando. Charles Riel pregunta: ¿qué quiere decir la caña cascada y el pábilo que humea? Son expresiones figuradas de aquellos cuya gracia es frágil, cuyo arrepentimiento es titubeante y cuya fe es pequeña. Hacia tales personas nuestro Señor Jesucristo será muy tierno y compasivo, y por frágil que sea la caña cascada, no será quebrantada. Por pequeña que sea la chispa
en el pábilo que humea no será apagada. De forma tal que la manera en la que Dios conquista los corazones hasta gobernarlos es mediante la paciencia y la mansedumbre. En Marcos capítulo 9 vemos a un padre que clama por su hijo endemoniado diciendo: creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Tiene misericordia de él y le responde reprendiendo el espíritu inmundo que había en su hijo y restaura a ese muchacho. Si leemos Juan capítulo 8, ahí se nos narra la escena de la mujer adúltera. Y una vez que se retira la multitud acusada por su conciencia, ella queda frente al único hombre sin pecado que podía condenarla. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él dice estas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas son el tipo de cosas que el siervo haría cuando aparecería en la cena para actuar con misericordia. Él no solamente no destruiría la vida de los que están a punto de perecer, sino que también levantaría a las personas y las llenaría de gracia, las restauraría con gracia. Es aquí entonces cuando podemos profundizar un poco más en lo que significa la justicia de Dios, la justicia de Dios. El judío entendía que la justicia ante todo era una actividad de Dios que podía ser entendida en conformidad a la ley de Dios, a lo que Dios demandaba en su ley. La obediencia a la ley traería bendición a la nación y la desobediencia a la ley, castigo. El Salmo 1 es muy ilustrativo en cuanto a la obediencia y la desobediencia del hombre a la ley, porque dice que el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, mientras que el malo es simplemente como una paja llevada por el viento. En Isaías capítulo 1, versículo 21, allí se nos narra el juicio y la redención de Jerusalén. Y en el versículo 21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y luego de que Dios tomara parte para volver su mano contra Jerusalén y de esa forma limpiar la escoria y su impureza, en el versículo 27 dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os enfrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Si comparamos esta última escena de Sión con la de Isaías capítulo 61, vemos que el Mesías ordena a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. Y entonces son llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, si ponemos atención en todo lo que hemos leído hasta ahora, varias veces se hace mención a algunas plantas o árboles. Y esto es porque el lugar en donde reina la justicia abunda la vida. Y la Biblia suele ilustrarlo con plantas que son aquellas que llenan la vida a un entorno. Las plantas llenan de vida el entorno, quiero decir. Entonces la justicia, cuando es bien entendida, sabemos que está relacionada con la gracia y la vida eterna que son recibidas por medio de la fe en Jesús. Y que es Jesús quien tiene vida en sí mismo y que imparte vida a los hombres. Él es quien ha obedecido la ley perfectamente en nuestro lugar y es quien ha cargado con nuestra desobediencia y nuestro pecado. Eso es justicia.
si hemos alcanzado de alguna forma la justicia de Dios, ha sido porque Jesús ha tomado nuestro lugar como un sustituto y ha traspuesto su justicia y su rectitud a nosotros por medio de la fe. En otras palabras, esta es la justicia de la justificación. Es otra manera de decir que sí, somos culpables y sin embargo no hay condenación para nosotros porque Jesús tomó nuestro lugar siendo obediente hasta la muerte y satisfaciendo las demandas de la ley. Citando a otro autor, él dice: el deseo de salvación discurre de hecho por toda la raza como una ansia muy fuerte cuyo último objeto, aunque inconsciente, es la llegada del siervo de Jehová y su instrucción desde Sión. En otras palabras, las costas esperarán su ley, o como bien traduce Mateo, en su nombre esperarán los gentiles. Y esto supone que existe un deseo del Evangelio, un deseo por la redención. Un deseo por la redención. Esa es la forma en la que entonces el siervo se convertiría en una luz para las naciones, para que entonces todas pudieran venir a él y ser restituidos por él. Y es entonces como llegamos al último punto del pasaje, en donde Jehová comisiona al siervo que traería justicia a las naciones. Ante tal necesidad y deseo, Jehová se compadece y comisiona a su siervo. Y dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo y que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Cuando los israelitas fueron deportados por Asiria, se dieron cuenta que Isaías era un verdadero profeta de Dios y que sus profecías eran ciertas con respecto al reino del norte. Y eso obviamente causó una gran tristeza por su desobediencia. Sin embargo, podemos ver que entre las sombras se asoma una luz de esperanza, porque las profecías cumplidas en cuanto a Asiria e Israel eran una garantía de que aquellas que Isaías dijo sobre el futuro de Israel en algún momento también se cumplirían. Entre otras cosas que pudo prever Isaías, se encontraba justamente esta profecía acerca del siervo de Jehová, quien no descansaría hasta establecer la justicia en la tierra. Eso obviamente sería un hálito para Israel y haría que ellos pudieran guardar ese día y esa esperanza en el siervo de Jehová. Un autor escribe: el celo del siervo no se extinguirá, ni habrá nada que rompa su poder, hasta que él haya logrado por derecho establecer un estado de firme seguridad sobre la tierra. Tal era el deseo de este siervo, que incluso estuvo dispuesto a gustar la muerte y de esta manera abrir las puertas de la gracia a todo aquel que en él creyera. Es por eso que Cristo es puesto por pacto al pueblo y luz a las naciones. Y aquí mi conclusión, hermanos. Vivimos en un tiempo de oscuridad. En muchos sentidos podríamos decir que es semejante al tiempo en el que vivió el profeta Isaías. Nuestro país no es gobernado bajo una teocracia como en su momento lo fue Israel, en donde la presencia de Dios habitó entre la nación. Tampoco somos una monarquía, en donde el rey estaba supeditado a obedecer la ley de Jehová y debía gobernar a la nación para la gloria de Dios, sino que nosotros vivimos bajo una democracia,
en donde nuestra máxima autoridad es un presidente que vela, o al menos debiera velar por el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, debemos recordar que una institución como esta es puesta para someternos a ella hasta cierto punto, porque es una autoridad que ha sido establecida por Dios, según lo que nos enseña Romanos capítulo 13. Es un servidor de Dios que lleva la espada para garantizar la justicia y la sana convivencia entre sus ciudadanos. Lo que hace este siervo es recompensar al bueno y castigar a aquel que hace lo malo. Y esta es la razón por la que nosotros pagamos tributos, porque el gobierno es un servidor de Dios que atiende continuamente estos asuntos. Sin embargo, también debemos reconocer que estos últimos años, o por qué no decir décadas, quién sabe, este siervo que es representado con una espada en su mano, ha gobernado en términos generales para el placer de los que se sirven del poder. Y ha sido permisivo para que en nuestra sociedad gobierne el caos, la muerte, la injusticia, la lujuria y todo tipo de cosas que a mediano y largo plazo han traído insatisfacción y un mayor grado de corrupción en nuestra sociedad. Podríamos nombrar muchas de las leyes injustas que se han probado este último tiempo y también algunos escándalos de empresarios y políticos. Pero sabemos que tras la escena, creo yo que Dios no permanece indiferente a estas cosas y con el deseo de que nuevamente en algún futuro nuestro país tome un camino más recto y más justo, poco a poco nos está entregando a las concupiscencias y placeres de la nación, como un juicio de su parte, en donde el abandono y la ausencia de Dios en nuestra sociedad hará que los hombres vivan de una forma cada vez más egoísta y perversa. Sin embargo, hermanos, no debemos olvidar que en donde está la iglesia, allí también está la presencia de Dios. De modo que la iglesia puede ser aquella luz que alumbra a los hombres con la predicación del Evangelio, porque en ella está presente la luz de Cristo en su Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia puede ser una guía para conducir a la nación hacia la prosperidad, cuando en ella habita la rectitud y la equidad. Sin embargo, ante todo, la iglesia es la luz y la sal del mundo entero, independientemente de los tiempos por los que podamos pasar. Nuestra misión sigue vigente y debemos llamar a hombres y mujeres al arrepentimiento. Predicar el Evangelio seguramente tendrá un precio que nosotros debemos estar dispuestos a pagar. Sin embargo, también todo lo que podamos perder en esta vida tendrá una recompensa mayor en los cielos. Por lo tanto, mi exhortación hoy es que, ante todo, primeramente, para mí, es que podamos evaluar nuestra propia vida y ver si como los israelitas hemos levantado ídolos en nuestro corazón, si hemos levantado altares en nuestro corazón, o simplemente cosas a las que hemos dado una importancia que simplemente no tienen. Cosas a las que le hemos dado una importancia que no tienen y que no merecen tenerla. Entonces, de esta manera podamos limpiar nuestra impureza y podamos alumbrar más y más con la luz de Cristo. Porque Cristo es quien es la luz y la necesidad de todas las naciones. Señor, queremos darte gracias en esta hora por lo que ya se ha dicho. Queremos que ante todo, Señor, tú obres en cada uno de nuestros corazones y que tú hagas lo que tú gustes, Señor, con este mensaje. Porque sabemos que ante todo, la palabra, tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía y tú harás con ella lo que tú quieres, Señor. Es por eso que guardamos, Señor,
nuestra esperanza solamente en que un día tu justicia será extendida en su totalidad a todas las naciones y tú reinarás, Señor. Y deseamos con esperanza guardar ese día. Deseamos, Señor, esperar tu venida y deseamos, Señor, guardar el día en que tú vendrás por tu iglesia. Pero también, mientras tanto, tenemos un deber y una responsabilidad y una encomienda que tú nos has dado, Señor, por gracia, para que podamos participar de lo que tú estás construyendo, Señor, sin la ayuda de nadie. Y es predicar el Evangelio y presentar a Cristo como la luz de las naciones. Así como tú nos has redimido, como tú nos has librado de nuestro pecado, tú también puedes hacerlo, Señor, con otros que hoy no te conocen y que sin embargo te necesitan. Que tu Evangelio sea proclamado y que pueda llegar hasta las partes más recónditas de este mundo. En el nombre de Jesús, amén.